Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos un nuevo programa, el número 47, por la gracia del Espíritu Santo, el amor sobrenatural de Dios. Y hoy más que nunca estamos en victoria. Estamos en victoria porque el Señor nos ha dado un día más de vida, porque el Señor está construyendo tu meta y mi meta de acuerdo a su propósito. Y como todos los días, hoy le pido que marquen la señal de la campanita negra para que reciban todos los programas. Como ustedes saben, este programa es en vivo. El Espíritu Santo da el tema y el tema es llevado por el mismo Espíritu Santo a cada audiencia. Grabamos en inglés, en español y en portugués. Próximamente, por la gracia del Espíritu Santo, estaremos grabando en, eh, en ucraniano y en ruso y en húngaro. Y vamos a ir adicionando nuevos idiomas. El Señor tiene un propósito eh, con el amor sobrenatural de Él, porque Dios quiere establecer desde el programa 1 y así quiere ir haciendo, y así va a ir llevándonos de país en país. El Espíritu Santo ha puesto en nosotros el, la revelación de que ya va a ser el tour que se va a hacer a nivel mundial. Ya el Espíritu Santo va a ir llevándonos de país en país para comenzar con el propósito que Dios estableció con este siervo inútil y que quiere establecer con cada uno de ustedes. Como hemos dicho, el Espíritu Santo lo es todo, es la esencia de Dios, es Dios mismo. Y Dios, desde el día que tocó a este siervo, siempre el Señor ha querido establecer en el mensaje de convencimiento de Él, el mensaje de que es Él que quiere morar en tu corazón, igual que mora en el mío, e igual que mora en otros corazones. Pero el Señor quiere hacerlo de una manera sobrenatural. Y siempre el Señor ha establecido, sobrenaturalmente quiero tocarte. Sobrenaturalmente quiero hacer presencia de mí. Sobrenaturalmente quiero enseñarte mi esencia. Y el mensaje se establece y el mensaje el Señor lo sigue y lo expande día a día en su propósito. Y eso es muy importante. Y, y no puedo estar más feliz de poder compartir con ustedes el crecimiento en el Espíritu. El crecimiento en el Espíritu que te va llevando paso a paso a ir conociendo la esencia de Dios, que nada tiene que ver los preconceptos que yo tenía y que tiene el mundo, hechos por el mundo. Cada vez que vas disfrutando, cada vez que vas entendiendo la esencia del Dios vivo, mis hermanos, es algo verdaderamente sobrenatural. Es algo que no tiene explicación. Y no tiene, porque es sobrenatural. Esa es la esencia de Dios. Cuando Dios nos saca de nuestro sentido común, de nuestra humanidad, y nos lleva, después que usted hace el pacto con el Señor, ese pacto precioso, ese es el mejor pacto que usted ha hecho en su vida. El pacto de una vez ser revelado por Dios mismo, usted acepte el sacrificio del Hijo de Dios por usted. Ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario, que limpia su pecado, que restaura su relación directa con Dios, que eso es lo más lindo, y que le revela que el sacrificio de la cruz comenzó en la cruz, pero que está vivo hoy, que está vivo para usted
igual que está vivo para mí, e igual que está vivo para todo aquel que sea impactado por el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo constantemente quiere revelarse. Una vez el Espíritu Santo te toca, tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, lo haces la roca sobre donde tu fe está sustentada. Porque fue Cristo que pagó el pecado por ti. Fue Cristo que fue hasta la muerte por ti. Y cuando tú comienzas a ver las revelaciones del Espíritu Santo, tú te das cuenta la grandeza y la belleza del amor de Dios por su creación. Dios no dio a cualquiera, porque es muy fácil decir, bueno, mira, sacrifica ese por aquellos que no son nada mío. No. Dios dio su único hijo. Dios no tenía más hijos, ese único hijo. Cuando usted ve por revelación del Espíritu Santo la belleza del nivel de amor de Dios por usted y entiende la redención, porque hay que entender cuando eres revelado en el Espíritu y entiendes y ves quién es Dios, ahí entiendes hasta dónde es el amor de Dios, pero también cuál es la esencia de Dios sobre el pecado. Cuando eres revelado por el Espíritu Santo, ¿qué siente Dios en el pecado? Ahí entiendes el misterio de la redención del Hijo de Dios, que fue lo único que aplacó la ira de Dios para no destruir para siempre a la creación. Cuando entiendes ese nivel que te lo revela mismo Dios, que no es revelado por el hombre, porque el hombre no puede revelar lo que no es revelado por Dios, porque el hombre no conoce a Dios. El único que revela la verdad es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es el único que te lleva a la verdad. Lo otro son conjeturas hechas por el hombre. El hombre siempre, ahí viene el pecado, el hombre ha tratado de darle la espalda a Dios, creyéndose que es Dios. Y en su esencia del pecado original, el hombre ha tratado de decirle a Dios cómo Dios debe tratar a su creación. Y el hombre amarrado a la religiosidad, ciego, insiste en ser Dios, en entender a Dios, en decirle a Dios, esto es el Dios que yo creo, este es el Dios que me enseñaron, este es el Dios que yo aprendí. Y eso no es el Dios. El Dios es el Dios que te revela Él, su esencia. Y como Espíritu Santo te lleva a la verdad. Porque Él es la verdad. Él tiene la verdad. Y cuando entiendes eso en el Espíritu, entonces vas a comenzar a entender por qué tú amas igual a todo el mundo. Ahí comienza la esencia de Dios. Dios te enseña que Él amó tanto al que le clavó los clavos a su Hijo, como los fariseos que por envidia lo entregaron, porque eran religiosos, porque siempre creían en su religiosidad sin entender la esencia de Dios, porque no tenían a Dios en el corazón. Porque cuando usted no tiene a Dios en el corazón, mora en usted todos sus preconceptos
que usted se engaña y entiende que está agradando a Dios. Y usted como humano entiende que entiende a Dios. Por eso el Señor decía, porque dicen que ven, ciegos se quedarán. Y quizá usted no entienda esa frase, pero si tiene el Espíritu Santo la va a entender. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el seguir a Dios mismo o el seguir sus conceptos, rituales, hechos por educación, cultura, herencia, pero que todos vienen del pecado original? Todos. Muchas veces usted entiende, ahora entiendo por qué preestablecí este tipo de pecado en mí que no quería. Porque fue heredado, fue enseñado. Cuando tú entiendes la esencia de Dios, comprendes porque Dios te lo revela en el Espíritu. Y si no es en el Espíritu, no lo vas a entender nunca. Jamás. Porque la carne no te revela nada. La discusión y la diserción se origina por el orgullo. ¿Y qué aprendes en el Espíritu Santo? Es mejor tener paz y dejar al ignorante en su ignorancia. Punto. Porque a quién usted se debe, cuando usted conoce a Dios, usted no puede hacer otra cosa, porque el Espíritu de Dios te cambia, te transforma. No haces lo que hacías. Dios te confronta en la carne y en el pecado. Y hoy la palabra fue dada. Y ayer el Señor nos decía, sobrenaturalmente te curo. Y hoy el Señor nos dice, yo soy el verdadero equilibrio entre el éxito y la paz. ¿Cuál es el equilibrio? Vamos a ir a la frase que el Espíritu Santo nos está dando. Él es el equilibrio. Porque Él equilibria, comienza en el equilibrio de tu condición humana en el pecado. Pero conjuntamente Dios abre el Espíritu y en ese equilibrio comienza el tratar de Dios en ti. Primero enseñándote la identidad de Dios. ¿Quién es Dios? Enseñándote quién eres tú en tu carne. ¿Por qué tú pecas? ¿Por qué tienes cosas que no son de Dios? Cuando el Espíritu te revela espiritualmente la esencia de Dios, te lleva al convencimiento y ese convencimiento te lleva a un arrepentimiento sobrenatural. Porque tú, como pecador, no estás hecho ni para reconocer ni para arrepentirte. El que te puede llevar al arrepentimiento es Dios mismo, no tú como humano, porque tú no has sido creado para que tus percepciones humanas hagan los cambios que el pecado tiene en ti, que no puede ser solamente quitado si no es por Dios. ¿Por qué? Porque entonces el sacrificio del Hijo de Dios no tuviera validez. ¿Me entiendes? Y es eso lo que el enemigo quiere que tú creas en tu ignorancia carnal, en ese amor al ritualismo, en ese amor a la esencia de la carne, que estás más enamorado
de lo que aprendiste, de lo que te enseñaron, que de la verdad. Porque sabes, porque el Espíritu Santo, cuando te revela, entiendes que tú no tienes conciencia en la carne, que es una equivocación de la carne para mantenerte en la carne y verdaderamente no recibas la guía del Espíritu Santo. Y esa es la esencia del pecado. Para eso fue el pecado original. Eso es lo que construyó el pecado original. Originado en la desobediencia, ¿a quién? A Dios. Y hoy Dios te dice, yo soy el equilibrio. Dios te abre en el convencimiento la puerta espiritual para que sea en tu espíritu, corazón y alma donde Dios trabaje. Y después, en ese equilibrio va a impactar a tu carne. Porque Dios pone primero en ti su amor. Ese amor que tú no entiendes. Que tú dices, no, yo amo a mi mamá igual porque es mi mamá. Y la amo más porque es mi mamá y a mi papá y a mi hermano. No. Eso se acabó. Porque si usted ama a Dios primero, usted ama a su mamá igual que al jardinero, igual que al chofer, por igual. Porque Dios no hace acepción ni de generación, ni de genealogía, ni de nada. Dios ama de una sola manera. Ese mismo amor que Dios le demostró a usted, que pudiendo hacer otra cosa, Él dio a su único hijo por usted. Cuando usted recibe ese amor de verdad en el corazón, que es el amor, la esencia de Dios, usted ama a todos por igual. Porque es el preconcepto, es la realidad del amor de Dios. Y Dios no te dice, ama a tu mamá, a tu hermano, diferente que ames al de la calle. Eso es falso. Ámame a mí primero, porque yo te amé primero. Y yo te voy a enseñar el verdadero amor. El amor sin precondiciones y preconceptos hechos por la carne. ¿Ahora entiendes? Cuando llegas a amar de esa manera, entiendes que ahí tienes el amor de Dios. Y como Dios es justo y verdadero, comienza diciéndote, yo soy el equilibrio entre el éxito y la paz. Ya veremos ahora la otra parte, qué significa éxito y paz. Cuando Dios abre, te pone su amor y Dios mismo, bajo el convencimiento y el arrepentimiento sobrenatural, por eso es sobrenatural, porque está por fuera de tu carne, fuera de todo entendimiento, es la revelación del Espíritu Santo en ti, de Dios mismo. Aceptas, te arrepientes de corazón, entregas verdaderamente lo que eras, porque fuiste convencido no en la carne, no en la emoción, sino en la revelación del Dios omnipotente, omnipresente, sobrenatural. Esa esencia de Dios en ti marca la diferencia. Completamente. Porque comienzas a ver la esencia de Dios en ti. Te arrepientes y Dios se garantiza de que tu proceso va a ser exitoso y en paz. ¿Por qué Dios dice, yo soy el verdadero equilibrio entre el éxito y la paz? Porque Dios, cuando entra en ti, te convence, te arrepientes, Dios hace presencia. Dios se garantiza de dos maneras. Su presencia en el bautismo, Él haciendo presencia en tu corazón, porque lo recibiste de verdad, te arrepentiste de verdad,
y de verdad vas a llevar una vida en adelante totalmente en concordancia a la esencia de lo que es Dios. Dios se garantiza de que tú no vas para atrás, porque si lo recibiste de verdad en el completo convencimiento de la revelación de Dios, no vas para atrás. Cuando eres convencido, te arrepientes, Dios mismo entrega a su Hijo tu corazón. Porque trabaja la Trinidad en conjunto. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la esencia misma de Dios, se posa en ti, mora en ti. Se garantiza con entregar tu corazón a Cristo para que en el proceso de cambio y caída, porque está vivo el misterio de la redención, ese misterio sigue cayendo, sigue trabajando, porque en tus caídas, en el proceso, Dios está ahí dentro de ti. Y en ese proceso, Dios va limpiando, va sacando lo que no es de Dios. Y Dios se va garantizando y te va garantizando el que crezcas por la gracia del Espíritu Santo en paz. Cuando vas experimentando los cambios verdaderos en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma, vas creciendo en un desarrollo espiritual de la mano de Dios. Comienzas a vivir una vida en paz. Comienzas a vivir una vida en seguridad. Comienzas a vivir una vida rendido enteramente a tu Creador, a tu Dios. Por la revelación del Espíritu Santo, que aunque puedas estar bajo fuego, que aunque el mundo te señale, tú sigues de pie, no por ti, sino por el que está en ti. Y en ese proceso de crecimiento espiritual, usted está dando frutos. Usted comienza a sentir la paz desde el día 1 y comienza a palpar cómo el Espíritu Santo de Dios va trabajando en usted. Porque la esencia de Dios es todo lo contrario al pecado. Si usted mentía, mi amigo, usted no va a mentir, porque usted va a tener al Espíritu Santo ahí, que antes en tu carne, porque estamos en la carne, antes de tú caer en la mentira, el Espíritu Santo te renarguye. Y usted no cae en la mentira. Usted no miente más. Hasta el punto que eso es sacado de usted y usted, mi amigo, no vuelve a mentir jamás. Porque la esencia y el trabajo del Espíritu Santo dio frutos dentro de usted. Ahora usted ve por qué Dios es perfecto. Porque es su creador. Cuando usted es convencido y lo acepta de verdad, no hay manera a fallar. Dios no se equivoca. El trabajo que Dios hace en usted garantiza esto que Dios dice. Yo soy el verdadero equilibrio entre el éxito y la paz. En el éxito y la paz. En el éxito, porque Dios se garantiza
que verdaderamente vas a dar frutos en Él, que verdaderamente no te vas a rendir al mundo, que verdaderamente vas a vivir bajo la gracia del Espíritu Santo, por fe, no por la carne, por la fe que Dios va poniendo en ti y que Dios va trabajando en ti en cada uno de los aspectos que tiene que ir trabajando en ti. Porque el plan salvífico de Dios es perfecto, no falla. Y cuando tú entiendes que no depende de ti porque tienes un Dios omnipotente, omnipresente, un Dios real, porque palpas los cambios. No es verdad que si tienes a Dios vas a hacer lo que hacías antes de tener a Dios. Eso es mentira. No puedes vivir una vida donde Dios te va a llamar a los 80, 70 años, 100 años y que diga, Señor, en todo este proceso no pude cambiar, seguí mintiendo, seguí amando el dinero, seguí amando al mundo, seguí teniendo miedo, seguí confiando más en el mundo que en ti, pero me arrepentí en el lecho de muerte. Ahora sí verdaderamente creo en ti. No, mi amigo, no trabaja así. Porque si verdaderamente usted fue convencido y aceptó de corazón en arrepentimiento por la revelación del Espíritu Santo, usted cambia desde el día 1. Porque entonces usted le estaría diciendo al mundo, Dios no es perfecto. ¿Me entiende? Entre la diferencia de la emocionalidad de la carne y el trabajo de Dios en usted bajo el bautizo del Espíritu Santo. Antes del Señor ser elevado al cielo, el Señor se cercioró de que todos los que le seguían recibieran la esencia del Espíritu Santo, lo que les iba a dar el equilibrio en el éxito y en la paz. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. El Evangelio que Cristo enseñó aquí en la tierra, que fue el estilo de vida en obediencia completa a Dios, lo que garantizaba el éxito no solo aquí en la tierra, la paz, sino el éxito de tu paso a la vida eterna, porque fuiste llamado, diste frutos, creciste, me obedeciste, y ahora te digo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Dios no trabaja a media. Dios no trabaja en un cuarto, en un tercio. Dios trabaja completo. La obra que hizo en su Hijo fue completa. Su Hijo no murió por el pecado selectivo. Su Hijo murió por todos tus pecados. No hubo un pecado selectivo. Él pagó el precio por todos. Por el pecado de la mentira, por el pecado de la envidia, por el pecado de criticar, por el pecado de hablar de tu hermano, por el pecado de traicionar, por el pecado del amor al dinero, por el pecado del miedo, por el pecado de unirte al mundo. Dios pagó por todo, pero tú tienes que negarte.
Es imposible agradar a Dios teniendo pecado en ti. Imposible. El que te diga eso te está mintiendo. Y como no es el hombre que te salva, es Dios a través de su Hijo, usted tiene que obedecer a Dios y rendirse completamente ante Dios. Y cuando Dios hoy nos dice, yo soy el equilibrio entre el éxito y la paz, Dios te da en ese completo equilibrio espiritual el éxito de ver los frutos de tu obediencia, de la obra de Dios en tu vida, en una vida exitosa. Y el éxito no significa el éxito material aquí en el mundo. No. El éxito significa glorificar a Dios en todo lo que hagas, digas y pienses aquí en la tierra para ayudar a otros y glorificar el nombre de Dios. Eso te va a dar la paz eterna, porque el solo hecho de vivir en la eternidad, en la paz de Dios, eso es lo que da el equilibrio entre el éxito en la obediencia y la paz eterna que te da Dios. En Dios no puedes pensar en la carne. Es imposible, porque Dios no es carne. Dios es espíritu y verdad. Y cuando tienes la revelación misma por Dios, Dios se cerciora Él de convencerte. Dios te demuestra por qué no crees, por qué tu fe no es real y verdadera. Porque Dios es real y verdadero. Porque los cambios de Dios impactan grandemente. Y créame, yo fui religioso por 30 años. Lo digo todos los días. 6 y 7 días en la iglesia. Pasé por todos los ministerios, todos. A mí nadie aquí en la tierra va a decirme lo que es la religión. Porque yo la viví. Y estaba exageradamente equivocado, pero exageradamente equivocado. Y el único que me abrió el corazón y la verdad fue Dios. Cuando me dijo un día, ¿de verdad quieres seguirme? Honestamente, hijo, ¿quieres seguirme? No tenemos idea. Solo cuando vemos al Espíritu Santo, el amor de Dios por nosotros. No tenemos idea. Porque nosotros encasillamos el amor de Dios como nosotros amamos. Por interés, por clasificación. Dios no ama así. Cuando puedes entender que verdaderamente puedes amar a tus enemigos, tú tienes el amor de Dios. Cuando verdaderamente puedes entender en la revelación del Espíritu Santo qué significó el sacrificio de Dios entregando su único hijo. No tenía 5 ni 6, tenía 1 y lo entregó. Cuando puedes entender eso, puedes entender quién es Dios. Y solamente te lo puede revelar Dios. La carne nunca te lo va a revelar. La carne no te va a sacar de los conceptos carnales. De esa rueda que no pasas de ahí, pasas tu vida creyendo que agradas a Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo. Que vayas a la muerte pensando que eres salvo. Y cuando llegues al juicio, no hay manera de echarse para atrás.
Porque lo que tienes que saber, Dios te lo enseñó. Y si tú verdaderamente aceptaste de corazón a Dios y sigues siendo el que eras hace tiempo o antes de haber aceptado a Dios, tú no tienes a Dios. Tú crees que tienes a Dios. ¿Ok? Hoy Dios te está diciendo de nuevo, yo soy el equilibrio entre el éxito y la paz. No el éxito que da el mundo. El éxito de que camines a la salvación en obediencia a Dios. El éxito de que tú mismo veas, palpes los cambios de Dios. Si tú no lo puedes sentir en tu corazón, no tienes a Dios. Si te sientes el mismo día tras día, no tienes a Dios. Yo salía de los servicios y de la iglesia y yo le decía, Señor, no te tengo. Sigo una religiosidad, pero no te tengo en el corazón. Porque seguía haciendo lo que no era de Dios. Cuando entiendes la pureza de Dios, entiendes que tu corazón tiene que ser limpio por completo. No puede haber en tu corazón espacio para odiar, para envidiar, para criticar, para mentir y decir que tienes a Dios. El tener la esencia del Espíritu Santo es callarte, es mantenerte completamente en obediencia a Dios. Eso es Dios. Es disfrutar la esencia de lo que significa Dios. Y el mundo se está perdiendo porque el mundo sigue creyendo que Dios es de carne. Y ayer dije un número y hoy lo repito, 3/4 partes de la humanidad va a ser aniquilada. Porque no quieren arrepentirse. Porque prefieren seguir en su religiosidad sin obedecer la esencia de Dios. Y están cometiendo el pecado más grande, rechazar a Dios. Rechazar la esencia de Dios. Decirle al que no conoce a Dios que Dios es imperfecto. Porque ellos son imperfectos. ¿Usted me entiende? Eso es Dios. A mí me costó 30 años entenderlo. Pero le doy gracias a Dios que por su misericordia me salvó. Hoy Dios te dice a ti, yo soy ese equilibrio entre el éxito y la paz, pero basadas en mi esencia, en la obediencia a mí. Por algo, el Espíritu Santo te advierte que el mundo te va a decir que eres fanático, que eres loco. Pero esos que hoy te dicen fanáticos y locos, los vas a ver en el infierno. Porque no es verdad, cuando conoces a Dios, que puedes seguir pecando. Y Dios no paga la vida eterna en el pecado. Olvídense de eso. Eso no existe. Eso es la creencia que el enemigo ha filtrado en los conceptos religiosos de la humanidad. Si usted no cambia y no se arrepiente,
y no le enseña al mundo que verdaderamente usted tiene a Dios, de verdad, y solamente puede hacerlo cuando obedece y conoce a Dios, mientras no obedezca y no conozca a Dios, no puede hacerlo. Usted no puede dar lo que no tiene. ¿Me entiende? Y hay un solo lugar. O aquí aceptas el llamado y te dejas cambiar, o en el infierno donde no vas a salir por toda la eternidad. No hay tres caminos, hay dos. No hay tres, hay dos. El regalo de la vida eterna, que Dios te lo dio a través de su Hijo, o la condenación de la vida eterna por haber rechazado a Dios, tu Creador, tu Dios. Porque el único pacto que concilia a la humanidad con Dios es Cristo. Lea en Primera de Pedro. Él es la roca, nadie más. Y si usted adora a otras cosas y deja a Cristo en la cocina, prepárese. Prepárese, que usted no tiene a Dios. ¿Usted me entiende ahora? ¿Cómo se lo explico mejor? Use su sentido común. El humano. Si fuese así, ¿por qué Dios mandó a su Hijo? Para darle la honra a otro. ¿De verdad? Para glorificar a otro. Entonces usted no conoce a Dios. Ya se acabó la época de la hipocresía y la mentira. Dios está cansado de eso. Óigame, cansado. Y el juicio, lo dijo ayer el Espíritu Santo y hoy lo repite. El juicio comienza, ¿dónde? En su iglesia. Pero en la iglesia que es iglesia de verdad, y en la iglesia que se dijo ser iglesia, y no eran iglesia. ¿Me entiende? En aquellos que usaron el nombre de Dios en vano. ¿Okay? Después viene para los otros. Pero primero comienza adentro. Porque Dios no puede ir afuera sin hacer juicio adentro. ¿O qué usted piensa? ¿Que ha sido fácil para mí aceptar al Señor? No. Fuera fácil lo que yo hacía hace 30 años. Tener a Dios en la boca y llevar una vida rendido al mundo, importándome lo que pensaba el mundo. Es diferente. Hay que negarse a usted mismo. Si usted no está dispuesto a negarse, si a usted le importa más la depravación de su carne que la esencia de Dios vivo, usted no conoce a Dios. Porque una vez usted es tocado por el Espíritu Santo, mi amigo, usted cambia porque cambia. Porque Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Y como todos los días, hermanos, el Espíritu Santo te dice hoy, búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy. Él no se va. Es porque si te mando a llamar esta noche y tú no tienes tus cuentas claras conmigo de corazón, vas directo al infierno. Óyeme, entiéndelo clarito, directo al infierno. ¿Ok? Y Dios te dice hoy, si te vas a arrepentir, arrepiéntete de verdad.
con mi toque, porque yo te convenzo, pero yo conozco tu corazón y yo sé si te arrepentiste de verdad o no. No olvides eso. Dios te bendiga.